Último momento, una nueva denuncia contra Vudú. Sí, es una nueva denuncia contra Vudú en esta semana tan complicada en el punto de vista judicial para el vicepresidente, que también estuvo ejerciendo la presidencia mientras Cristina estuvo allí con el presidente paraguayo. Es una denuncia que en realidad es muy particular porque tiene que ver con los inicios de la carrera política de Amadou Vudú en el Partido de la Costa. Sí. Amadou Vudú, al principio, cuando era recién un incipiente integrante de la clase política argentina, era ministro de Hacienda o secretario de Hacienda del Partido de la Costa. ¿Qué pasó? Hubo un préstamo de unos 24 millones de pesos que el Partido de la Costa solicitó, el municipio de la Costa en su momento, para hacer 600 viviendas y 4 escuelas. Nunca se terminó esa construcción de esas casas, esas escuelas. O sea, el municipio tomó ese préstamo, prometió que iba a hacer viviendas, pagó el dinero, pero nunca se llevaron a cabo esas obras. Esta es una denuncia que había hecho en su momento el abogado Ricardo Moner Sanz, que después también el periodismo recogió, lo contó María Eugenia Dufar también en el programa de Jorge Lanata, y ahora es justamente un concejal del Partido de la Costa que se llama Alfredo García, que hace la denuncia en la Justicia Federal, y como si esto fuera poco, hay una segunda mala noticia, tal vez un poquito menor para el vicepresidente, pero es en dónde cayó la denuncia. Cayó en el juzgado de Ariel Oscar Lijo, que es el juez que lo procesó en el caso Chicone, y en la fiscalía de Gerardo Policita, que es un fiscal que también se caracteriza por investigar al poder. Porque en este momento, quienes por ahí transitan tribunales o por quienes están bien atentos a la información judicial, saben que hay algunos fiscales que son por ahí un poco más benévolos con el gobierno, un poco más flexibles. Hay sectores de la justicia, como la Sala 1 de la Cámara Federal. Hay algún fiscal, como por ejemplo el señor Miguel Osorio, se me ocurre, que suele ser un poco más benévolo con el gobierno. Y hay otros fiscales que tienen más impulso investigativo. Federico Delgado, Guillermo Marijuán, Carlos Rívolo, el caso de Gerardo Policita. Entonces, obviamente, seguramente para Vudú o para los abogados de Vudú es una mala noticia la denuncia, porque se va a abrir una causa por malversación de fondos, estafa. La denuncia es muy amplia, después el fiscal va a tener que decidir. Mirá, lo denunciaron por violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y extracciones ilegales. De todos estos delitos seguramente el fiscal Policita va a elegir uno o dos, lo que él crea que más tiene que ver con esto que se está denunciando, y seguramente van a impulsar la investigación. Como los Nari y los Maradona, toda la semana hay una noticia nueva. Claro, pero vos sabés que el problema es que el municipio de la Costa no tiene un mango, y ahora tienen que pagar, el banco hipotecario les está reclamando una deuda de 1.930.000 pesos por esta plata que enviaron, y las viviendas, las 600 viviendas y las 4 escuelas. ¿Se sabe cuántas viviendas se hicieron de las 600? Dicen que menos de 200 de todas las 600 viviendas. Y tenían que estar listas en el 2006. Claro. Y esto en el marco del Plan Federal de Viviendas, que esta tarde Cristina nuevamente va a anunciar. ¿Ya cuántas veces lo anunciaron al Plan Federal de Viviendas? Y demuestra el meteórico ascenso de Vudú, porque es durante el gobierno de Néstor Kirchner que Vudú era el secretario de Hacienda del municipio de la Costa. Vudú ahí tuvo 2 años más o menos, ¿no? Y produjo también conciertos de rock. Sí, por supuesto. Bancados por cultura. Exactamente, bancados por cultura. Y ahí también hubo un hecho bastante cuestionable, que también lo investigó la justicia, porque los recitales que se hacían en la Costa eran promocionados publicitariamente por una empresa de José María Núñez Carmona, que es su amigo y socio de toda la vida. Más conocido como Nariga. Al que ahora también, bueno, lo arrastra en la causa Chicone. Digo, siempre, o sea, el modelo Chicone, el modelo que se utilizó alrededor de Chicone, se fue aplicando a lo largo de la mayoría de las denuncias que tiene Amadou Vudú también en la justicia. Y una información que también vino desde el punto de vista de los tribunales esta semana, que no tuvo tanta repercusión, y es que en otra causa que tiene Amadou Vudú, que le investiga el fiscal Carlos Rívolo por dádivas, por haber utilizado transporte aéreo de empresarios que obviamente no tenían por qué pagarle un transporte al Amadou Vudú, que estaba en campaña. Un testigo que estaba ahí medio en duda finalmente fue ratificado como testigo y quedó firme ese testimonio también, que lo complica al vicepresidente. Así que lo que decía Martín, de que todos los días aparecen novedades judiciales con respecto a Vudú, es porque tiene un montón de causas judiciales abiertas. Muchísimas. Ahora, la excusa que ya les voy anticipando, la excusa que va a poner Vudú en la causa esta por la construcción de las casas en el municipio de la Costa, él va a decir que ellos le dieron los avales a una empresa y que la empresa quebró, que por eso no se pudieron hacer las viviendas. Cosa que es insólita, porque si era una empresa que estaba por quebrar, debieron haber sabido qué empresa era. Cuando vos le vas a dar una obra, vas a hacer vivienda, tenés que llamar a licitación, ver cuál es la empresa más sólida, la que mejores casas va a hacer con menos recursos. ¿El Estado no puede igual de cualquier manera reclamarle a esa empresa?
No, la empresa quebró, fue, porque estamos hablando de una cosa del 2006. Y el que puso el gancho ahí fue debido, así que no solamente va a tener que ir a declarar vudú, sino va a ser Acá estoy debido. leyendo la denuncia del abogado Ricardo Moner Sanz, que dice: ninguna casa fue íntegramente concluida, algunas no tienen paredes, no tienen gas, no tienen electricidad, no tienen agua. La empresa cantera debía terminar las obras en el año 2006. En agosto de 2007 se había abonado, esto es lo que decimos, ahí se constituye finalmente el delito, a cantera más de 2/3 del monto total, y más de la mitad de las casas estaban todavía sin terminar. La Y casa, también, la casa sin paredes es buena cuando hay cortes de luz. Permite que en la costa... bueno, lo que está contando Ninzi, Te lo que está contando Mercedes con respecto al plan de viviendas que anuncia Cristina esta tarde, 6 de la tarde, en algún acto que hará, hoy lo denuncia también la Auditoría General de la Nación, que está a cargo de Leandro Despuy, que también es un organismo de control que se encarga justamente de revisar todos los actos de gobierno hacia atrás. Revisaron el periodo 2006-2011, 1.500 millones de pesos se invirtieron para crear viviendas que nunca se terminaron de crear tampoco de la manera que habían prometido. Y hoy Mercedes estuvo con un señor, no recuerdo el nombre. Sí, ahora, yo vengo de ahí, de La Cava. La Cava, San Isidro, ustedes ven, es la villa más grande de San Isidro, y vos ves, alrededor de La Cava, ves unas viviendas que se las ve bastante bien. Decís, qué bien que está La Cava. Cuando vos entrás a La Cava, la pobreza y la miseria que hay no tiene nada que envidiarle a Varela, a José Cepaz o La Ferrer. Impresionante las casillas que hay, una pobreza tremenda. Estaba hablando con la gente, y en el caso del plan de vivienda que se anunció para La Cava en el 2004, de las 1.080 viviendas que se habían anunciado, que en ese momento anunció Kirchner, se hicieron solamente 400. Pero se hicieron 400 que no les pusieron bidet, no les pusieron, por ejemplo, no les pusieron luz, no les pusieron gas, y no tienen los títulos de propiedad. ¿Y por qué no tienen los títulos de propiedad? Porque no tienen el final de obra. Y como nunca las terminan, nunca les dan el título de propiedad. Y hay otro caso más grave todavía, es que, bueno, la gente está esperando el título de propiedad, porque para que te dé dignidad vos tenés que tener la escritura de tu casa. Tienes que ser dueño, claro. Claro, porque si no, no sos el dueño nunca, es mentira, estás No, y para dependiendo empezar siempre a ponerle del plata, si claro, lo querés arreglar. no tienen nada las casas, pero esto no es nada. Un caso peor encontré, porque caminando bien al fondo, porque en la villa hay que meterse bien al fondo. Sí. Bien al fondo de la villa, empiezo a charlar con la gente que vive en unas casillas. Entonces, unas casillas de 4x4. Y me dicen, nosotros nos estafaron. Esta gente en La Cava tenía una casita de 2 habitaciones con una cocinita y un baño. A esta gente se le dijo que para hacer el plan federal de vivienda debían demolerse sus casas y que les iban a dar por 6 meses Sí. solamente unas casillas de 4x4. ¿Qué pasó? Les dieron las casillas de 4x4, donde está el living, la cocina, el baño, todo en un lugar. ¿Y qué pasó? Nunca les construyeron la casa. Mercedes, Llevan 8 años peor, esperando la casa peor. Esto que está contando y tienen el papel, Bueno. porque yo lo vi. Escúchame, vos hablas de 400 viviendas, ¿no? ¿Vos sabés lo que son los 400 que van ahí? Suelen ser amigos de los punteros políticos. No, Porque bueno, cuando es vos lo que tenés dice una Despuy. población de 10.000, todos quieren ir a vivir a la vivienda social. Todos. Pero lo que acaba de Y es contar un Mercedes... punteraje horrible, espantoso, que significa asumir compromisos políticos horribles. Lo que acaba de contar Mercedes es increíble. Es una persona que tenía una casa, tenía una casa propia, vinieron y le dijeron, vas a ir durante 6 meses, vas a vivir en una casilla que le llaman casillas provisorias. La por 6 meses, precaria. la le precaria. Vos vas a vivir por 6 meses, o sea, dejá tu casa, la demolemos, la tiramos abajo, durante 6 meses vivís acá, que no es lo mejor, sabemos que no es lo mejor, pero en 6 meses vos te mudás a una casa mejor. Que nunca Pero llegue. ¿para ¿Y qué por qué? demuelen la Hace casa 8 esa? años que vive en Ay, no, esa no. casa. En la Cava hay Da 18 mucha hectáreas de tristeza. villa dentro de La Cava, que nadie las ve. Todos vemos las casitas de alrededor, el hospital, el jardín de infantes, y no se ve adentro. Es muy impresionante, porque No. son pasillitos así, donde la gente vive en un estado de miseria impresionante, y esta gente encima le demolieron su casa. Es que no se entiende por qué le demuelen la casa. Porque, Usaban el el terreno. plan federal de vivienda eran trazados lineales. Sí. Entonces, trazados lineales por Como para Parkinson, urbanizar, está bien. se urbanizaba linealmente. Generalmente siempre se urbaniza linealmente. Está bien. Se urbanizaba linealmente por Rolón y se iba a urbanizar linealmente en el centro de la villa. Claro. ¿Qué pasó? Eso había que demoler todo. Entonces, a esta gente del centro le dieron la hilera lateral del otro extremo de la villa, donde se hacen las precarias.
4x4. Hay una familia que conocí hoy que son 11 viviendo en estas casillas. Literalmente 4x4. Sí, Estamos no es una manera de hablando, decir, ¿eh? No, lo medimos. 4x4. Estamos hablando de San Isidro, ¿eh? Sí. Estamos hablando de un lugar donde al frente tenés casas fastuosas. Uno de los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires. Más rico de la El Argentina. impacto del Es muy hacinamiento impresionante. es mucho más que cómo vive una persona en el tiempo, porque el hacinamiento genera un montón de situaciones No, pero en la dinámica Sí. familiar y de grupo, Es más allá de la perverso denigración. construir 400 viviendas en un universo de 15.000 personas. Digo, y es problemático y siempre pasa lo mismo. Una Van vergüenza. los Por algo, punteros a ver, políticos. pero vos por sabés algún que lado hay que todavía- empezar. El problema es que no estén ni las ¿sabés quiénes van? 400. Los punteros No, no. políticos van los punteros políticos. Y vos sabés que las Claro, casillas todavía eso no tienen empezar el nunca. lugar para la conexión de gas y no hay cloacas. No hay cloacas. O sea, se inunda es todo indignante. y la mierda flota. Discúlpeme. Ay, Dios. No, pero es verdad. Es indignante, realmente indignante. Vamos a hablar después de... Tengo dos temas pendientes. Uno, el de Lilita Carrió, que ayer Con lo tiró del una fino- frase... Una frase que todavía estamos analizando. Violencia de género en la Sí. política. Habló de gatos. Sí. Habló de gatos. Ahora vamos a tocar el tema de Lilita Carrió. Pero antes voy a hablar de Leo Farías.